Buenos días. En el día de hoy les hablaremos acerca de los test de normalidad. Mi grupo está conformado por Ángel Álvarez, Poli Martínez y mi persona, Félix Mesa. Bueno, en primer lugar, eh, ¿qué son estos tests que utilizamos en las normalidades? Primeramente, son análisis para las distribuciones de datos, los cuales nos van a mostrar si dentro de nuestra distribución existen errores o si son correctos con respecto a la normalidad que se esperaría que tuvieran. Mediante estos resultados nos va a permitir tomar decisiones e intervenir con los respectivos problemas que puedan presentarse. Siguiente. ¿Para qué los usamos? Bueno, básicamente cuando realizamos diferentes análisis, más que todo análisis complejos, de antemano necesitamos tener un proceso en el cual sea sumamente correcto para que lo que vayamos a realizar, los estudios que tengamos puestos en práctica, puedan surtir el efecto que deseamos. Si hay problemas que se presentan porque no hay una normalidad en la distribución de los datos, esto puede acarrear diferentes problemas al momento de ejercer los diferentes estudios que estemos realizando. ¿Bien? Siguiente. Okay. ¿Qué nos indican los resultados? Bueno, lo que nos va a indicar el resultado es al darnos una respuesta, es si podemos aceptar o por el contrario rechazar la hipótesis que está planteada, ¿sí? Proveniente de la población que estamos estudiando, al estar o no distribuida normalmente. Básicamente, para proveer esta normalidad de los datos, vamos a requerir de diferentes estrategias, entre las cuales podemos resaltar los histogramas, los diagramas de cajas, de puntos, y en este caso, las pruebas gráficas de normalidad, o los test de normalidad, los cuales serán explicados a continuación. Antes de poder ejercer la práctica de nuestra normalidad, debemos definir los enfoques por los cuales vamos a llegar a la resolución de este enfoque estadístico. Más que todo, tenemos que definir primeramente las variables y las condiciones de medición, seguido de los modelos matemáticos que vamos a utilizar. Definir las zonas de normalidad. Convencionalmente se selecciona 95% del área que consideramos normal. Y por último, definir la simetría de esta distribución. Bueno, buenos días. Pues a continuación les estaré hablando acerca de las pruebas de la normalidad, que en general pues se utilizan para determinar si un conjunto de datos pues está bien modelado por una distribución normal y también para calcular pues qué tan probable es que una variable aleatoria subyacente al conjunto de datos pues se distribuya normalmente. La prueba de normalidad y la gráfica de probabilidad pues suelen ser las mejores herramientas pues para evaluar la normalidad. Entonces van a existir como tres tipos de pruebas de normalidad que se pueden utilizar para evaluar pues la normalidad. Está primero que todo, pásale a diapositiva porfa. Está la prueba de Anderson-Darling. Pues el estadístico de Anderson-Darling mide que también pues siguen los datos una distribución en particular. Entonces, por lo general, mientras mejor se ajuste pues la distribución a los datos, pues menor será el estadístico AD. Entonces, el estadístico AD se utiliza para calcular pues el valor P para la prueba de bondad de ajuste, que va a ayudar pues a determinar qué distribución se ajusta mejor a los datos. Por ejemplo, el estadístico AD se calcula para cada distribución, pues cuando la persona realiza identificación de distribución individual. Entonces, los valores P calculados a partir del estadístico, pues van a ayudar a determinar qué modelo de distribución se debe utilizar para un análisis de capacidad o un análisis de fiabilidad. Entonces, el estadístico AD también se usa para comprobar si una muestra de datos va a provenir pues, de una población con una distribución especificada. Otro ejemplo puede ser pues, que tal vez tenga que comprobar
si sus datos cumplen con el supuesto de normalidad para una prueba T. Bueno, también encontramos la prueba de normalidad Ryan-Honier. Esta prueba evalúa la normalidad pues calculando la correlación existente entre los datos y las puntuaciones pues normales de los datos. Entonces, si el coeficiente de correlación se encuentra cerca de 1, es probable que la población sea normal. Entonces, el estadístico de Ryan-Honier evalúa la fuerza de esta correlación. Entonces, si se encuentra por debajo del valor crítico apropiado, la persona rechazará la hipótesis nula de normalidad de la población. Ya en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Kolmogorov pues es un tipo de prueba no paramétrica. Entonces las pruebas no paramétricas también son llamadas de distribución libre. Entonces estas por lo general son utilizadas en estadística inferencial. Entonces tienen las siguientes características. Plantean hipótesis sobre bondad de ajuste e independencia. También el nivel de medida de las variables es bajito, ordinal. No tienen excesivas restricciones, son aplicables también a muestras pequeñas y son robustas. Entonces, la prueba de Kolmogorov, pues una propia perteneciente pues a la estadística concretamente, como había dicho, a la estadística inferencial. Entonces, y esta estadística inferencial va a pretender como extraer información sobre las poblaciones. Entonces, esta se trata en sí de una prueba de bondad de ajuste, es decir, que va a servir como para verificar si las puntuaciones que hemos obtenido de la muestra van a seguir o no una distribución normal. Entonces, es decir, va a permitir medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Entonces, el objetivo de esta es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada. Es decir, pues que lo que hace es como contrastar si las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución especificada. Entonces, pues ampliaré un poco esta parte hablando en sí que esta se trata, pues, más que todo, de comprobar si la muestra se ajusta o proviene de una población con determinada distribución de probabilidad, lo que había dicho de forma más resumida. Entonces, como se planteó en el esquema, el test de KS, es más adecuado cuando la muestra viene planteada en escala ordinal, pues como podemos observar en la fórmula que está en la diapositiva. Entonces, el procedimiento va a consistir en establecer pues las frecuencias relativas acumuladas pues referentes a la información muestral F, X. Establecer también pues en base a la distribución de probabilidad hipotética pues las frecuencias relativas acumuladas F sub 1, X. Comparemos ambas frecuencias. Entonces, se va a crear pues el estadístico, es decir, el valor máximo de entre todas las diferencias entre frecuencias relativas acumuladas teóricas y también observadas pues para los mismos valores o intervalos de la variable. Entonces, dicho estadístico pues se comparará pues con el correspondiente de la tabla del test de KS. Eso va a ser también como en base al nivel de significación pues establecido y el tamaño muestral, de manera de que si D menor que D, como se ve en la tabla, NA, pues no rechazaremos la hipótesis de que la muestra procede de la hipotética población pues con distribución establecida, mientras que si D es mayor que D en la tabla de NA, pues rechazaremos dicha hipótesis. Entonces, a continuación, mi compañera Holly les estará hablando de un ejemplo más concreto acerca
de esa prueba de Kolmogorov-Smirnov. Gracias. Bueno, buenas. Yo voy a continuar hablando acerca del ejemplo de Kolmogorov-Smirnov y el cual es el siguiente. Se ha realizado una muestra a 178 municipios al respecto del porcentaje de población activa dedicada a la venta de ordenadores, resultando los siguientes valores, los que podemos ver en la siguiente tabla. Porcentaje menos del 5%, entre el 5% y 10%, y así sucesivamente. Y encontramos el número de municipios, los cuales vemos aquí. Entonces, ¿qué queremos con esto? Queremos constatar que el porcentaje de municipios para cada grupo establecido se distribuye uniformemente con un nivel de significación del 5%. Bajo una hipótesis nula, cada grupo debiera de estar compuesto o conformado por el 10% de la población. ¿Por qué? Porque existen 10 grupos, entonces tenemos 10 grupos, 10%. Entonces, como podemos ver en esta tabla también, aquí encontramos la fórmula de KS, que vendría siendo aquí el dato que está subrayado en amarillo, que es la máxima diferencia, que es igual a 0.0607. Y por tanto, el dato estadístico de KS, que compararemos con el establecido en la tabla, que será para un nivel de significación del 5%. Y una muestra de 178, que fue lo que ya había mencionado anteriormente, dado que el estadístico es menor que el valor de la tabla. Es menor el 0.0607 que el que muestra la tabla, que es 0.1019. Entonces, como eso pasa, no rechazamos la hipótesis de comportamiento uniforme de los grupos establecidos al respecto de la población activa dedicada a la venta de ordenadores. Bueno, ahora continuando, la interpretación de los resultados para la prueba de normalidad. Esto consiste en dos pasos. El primero es determinar si los datos nos siguen una distribución normal. ¿Qué quiere decir con esto? Que para determinar si los datos nos siguen esa distribución normal, tengo que comparar el valor P con el nivel de significancia. ¿Qué es el valor P? Es la probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una hipótesis nula cierta. Entonces, por lo general, un nivel de significancia es denotado como alfa, con el símbolo alfa, y es de 0.05, y bueno, funciona adecuadamente. Entonces, un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que los datos no siguen una distribución normal. Cuando los datos se siguen, pues una distribución normal, ¿no? Entonces, encontramos dos puntos en este primer paso. Encontramos que el valor P es menor o igual a alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos no siguen una distribución normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, si el valor P es menor que o igual a nivel de significancia, la decisión es rechazar la hipótesis nula. Y por lo tanto, se concluirá que sus datos no siguen una distribución normal. Y el segundo punto de este primer paso es que el valor P es mayor a alfa. Entonces, no se puede concluir que los datos no siguen una distribución normal. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir con este punto? Que si el valor P es mayor que el nivel de significancia, que vendría siendo el 5%, la decisión es que no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no se tiene suficiente evidencia para concluir que los datos no siguen una distribución normal, así como vamos a poder ver en el ejemplo. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad del pliegue cutáneo tricipital, como podemos ver aquí. Entonces, lo clave aquí, el resultado clave, es el valor P. ¿Por qué? Porque en estos resultados, la hipótesis nula indica que los datos siguen una distribución normal. Si lo ven aquí está. Puesto que el valor P es 0.463, 0.463, como vemos aquí en la tablita, que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Entonces, la decisión que se tomará es que no se puede rechazar la hipótesis nula. Bueno, el siguiente paso para la interpretación de los resultados para una prueba de normalidad es visualizar el ajuste de la distribución normal. ¿Esto en qué consiste? Consiste en examinar
la gráfica, bueno, de probabilidad y evaluar qué tan cerca los puntos de los datos siguen la línea de distribución ajustada. Las distribuciones normales, como podemos ver, tienden a ubicarse acerca de la línea recta. Esta es la línea recta, la que vemos aquí, el azul, y pues los resultados se tienden a ubicar ahí, bueno, las distribuciones normales. Los datos asimétricos forman una línea curva. Entonces, encontramos datos asimétricos hacia la derecha, como podemos ver aquí, y datos asimétricos hacia la izquierda. Por último, hay que decir que en esta gráfica de probabilidad, la que vimos anteriormente, los datos forman una línea aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo que va a indicar que la distribución normal parece ajustarse adecuadamente a los datos. Si podemos ver la gráfica anterior, esta que está aquí, coincide con las gráficas que están acá. Bueno, y ya para concluir con el ejercicio de distribución normal, decimos esto. Entonces, encontramos que el ejercicio consiste en que varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Qué nos pide el ejercicio? Determinar el porcentaje de población que obtendría un coeficiente entre 95 y 110. Tenemos la media, que es de 100, y la desviación estándar, que es de 15. Y estos que vemos aquí en blanco, bueno, esta cantidad de números es un fragmento de la tabla de las áreas de la curva normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar el 95 y 110 en Z, que son los datos que nos dan aquí del coeficiente. Entonces, tomamos la fórmula de Z, que es el dato menos la media sobre la desviación estándar. Cogemos el primer dato, que es 95, y restamos menos 100, y lo vamos a dividir entre 15. Eso va a dar un menos 0.33. Luego tomamos el segundo dato, que es 110, le restamos 100 y lo dividimos entre 15, y eso nos va a dar 0.66. Entonces, este dato lo vamos a ubicar en una tablita del área de la curva normal, menos 0.33, que va a ser este que vemos aquí. Como podemos ver, es 0.3821, y ese dato lo vamos a tener en cuenta. Y por parte del otro, que es 0.66, bueno, 0.6, vamos a tomar al 0.7 porque lo aproximamos, y vamos a tener que en la tablita nos da 0.7580. Entonces, eso lo vamos a restar, 0.7580 menos 0.3821, y eso va a dar un valor de 0.3759. Ese valor lo vamos a multiplicar por 100, ya que nos los piden en porcentaje, y eso nos va a dar un valor de 37.59%. Entonces, la respuesta es que el porcentaje de la población que se obtendría, bueno, un coeficiente entre 95 y 110 es del 37.59%. Muchas gracias.